Hola, buenas. Soy Adrián de Librestado y hoy quería hacer un vídeo sobre el tema de las holding. Para quien no lo tenga claro, una holding es una empresa cartera, es una empresa que tiene otras empresas. Por ejemplo, si tienes una empresa operativa en México, pues luego tú puedes ser dueño de las participaciones de esa empresa. Pero también puedes optar por constituir otra empresa, que sería una holding, dueña de las participaciones en esa empresa mexicana, ¿vale? Es decir, es algo bastante sencillo, simplemente es una empresa dueña de otra empresa. Ok, hasta ahí bien. Eso es una holding. Ahora, mucha gente dice, bueno, sí, quiero montar una holding porque, claro, los grandes lo tienen y eso debe ser interesante para mí. Bueno, no. Ten en cuenta que las holding, sobre todo si hay muchas, es decir, si hay una empresa operativa, luego hay otra empresa que es dueña de esa empresa y luego hay otra empresa que a su vez es dueña de la otra empresa, pues ten en cuenta que todo esto complica mucho las cosas. Por un lado, vas a tener que pagar mucho por esa estructura, porque claro, tienes que pagar a los contables en los diferentes países, o aunque sea en el mismo país, por llevar la contabilidad de las diferentes empresas. Luego tienes que pagar también por las tasas que haya que pagar. Y luego también a la hora de abrir cuentas bancarias, pues es mucho más complicado, porque, bueno, pues si vas a abrir cuentas para una empresa, normalmente tienes que presentar los datos del registro de la constitución de esa empresa y también los tuyos personales como dueño. Pero es que si hay otra empresa más, otra holding que es dueña de esta empresa, pues tienes también que presentar los datos vamos, del registro de esa otra empresa. Y así cuantas más empresas, pues mucho más complicado, más documentos que hay que presentar, tardas mucho más en conseguir abrir cuentas si es que te las abren. Y por supuesto, si tu idea es intentar que no se sepa quién es el dueño final, ten en cuenta que los bancos, aunque haya 10 empresas entre medias, en principio no te van a abrir una cuenta si no les queda claro quién es la persona física beneficiaria última, ¿vale? Eh, pero bueno, digamos que estas son las razones que así de primeras pueden llevarte a decir no, no quiero una holding, ¿vale? Por mucho que otros a lo mejor lo hayan hecho y que te parezca a lo mejor pues que queda muy chulo o muy bonito o lo que sea. Vamos ahora, si os parece, a ver un momento cuáles son las razones que sí que te pueden llevar a montar una holding, a querer una holding, ¿vale? Lo primero es que las holding te permiten evitar retenciones sobre los ingresos que recibes desde la sociedad operativa, ¿vale? O bueno, te pueden permitir. A esto, el que te lo permitan o no, depende de dónde hayas montado tu holding y del tipo de ingresos que estés recibiendo. Em, por ejemplo, si tuvieras una sociedad en España, ¿vale? Una sociedad operativa y tú desde esa sociedad, y tú imagínate que vives a lo mejor en Chipre, ¿vale? Que es un país, o en Portugal, países en los que, pues siendo NHR en Portugal y siendo Nondome en Chipre, no pagarías impuestos sobre los dividendos. Bueno, pues resulta que si tienes una empresa en España, te van a hacer una retención, o la propia sociedad española te va a hacer una retención obligada por Hacienda. Eh, de forma que al final pagas igual impuestos sobre los dividendos, a pesar de vivir en un país en el que no tendrías que hacerlo. Bueno, pues aquí la solución es una holding, ¿vale? Puedes montar una holding, por ejemplo, en Chipre o en Malta, y estas holding pueden recibir sin retenciones los beneficios desde la empresa española y luego tú, desde dicha holding, puedes recibir los dividendos sin pagar impuestos, sin pagar dividendos sobre ellos y sin que te hagan retenciones, porque ni Chipre ni Malta te hacen una retención.
¿vale? Cuando recibes, estas empresas pagan dividendos, reparten dividendos. Entonces, bueno, esta es el tema de poder aprovechar los convenios, es la razón principal que lleva a la gente a montar una holding. Pero bueno, no es la única. Otra buena razón. Bueno, en cuanto al tema de los impuestos, una cosa que muchas veces dudáis o no tenéis del todo claro, tened en cuenta que en cuanto a impuestos de sociedades, la holding no te sirve de nada, ¿vale? Los impuestos que te ahorras, bueno, sí, el ahorro que tienes es sobre estas retenciones de los dividendos. Las retenciones de los dividendos tenéis que tener en cuenta que es el beneficio después de impuestos, ¿vale? Es decir, primero se ha pagado el impuesto de sociedades, en el caso de la sociedad en España, pues se pagaría primero ese 25%, y luego es cuando ya se reparte el beneficio. No podéis repartir el beneficio antes de pagar el impuesto de sociedades, ¿vale? Para eso las holding no sirven. Para eso, a ver, una holding en principio podría hacer una factura a su empresa filial, pero tendría que ser por algún trabajo que hubiera hecho, ¿vale? No puede ser simplemente, bueno, pues porque soy el dueño, pues hago una factura y recibo el dinero. No, recibe el dinero como dividendo, ¿vale? Así que, bueno, que tengáis en cuenta que las holding no sirven para ahorrarte impuesto de sociedades. Menos si resulta que la holding sí que está haciendo trabajo, entonces, pues claro, puede facturar. Segunda razón que podéis tener para montar una holding. Bueno, pues a lo mejor si vais a vender vuestra empresa en España o en cualquier otro país, bueno, pues según donde tú residas vas a tener que pagar impuestos sobre esa venta. Sin embargo, si es una holding la que hace la venta, por ejemplo, la holding maltesa o chipriota, pues las ganancias de capital por venta de esa empresa no tributarían, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues dependiendo de dónde residas, también en ese sentido puede ser interesante la holding. Luego una tercera razón para montar una holding es la protección de activos, ¿vale? Esta empresa matriz puede servirte para separar los activos de la sociedad operativa. Imaginaos que esa sociedad en España pues está ofreciendo sus servicios y que algún servicio que ofrece pues no va como debería y que demandan a esa empresa en España. Bueno, pues esa empresa, pues si es una demanda importante, pues a lo mejor tiene que pagar una sanción enorme, ¿no? Entonces, si todo el dinero sigue estando en esa sociedad española, pues todo ese dinero puede acabar evaporándose. Sin embargo, si ese dinero ya se ha repartido a sus dueños, a la holding, pues ya, y esa holding ha hecho las inversiones que sea, o simplemente está guardando ese dinero, pues eso ya es intocable, ¿vale? Ese dinero que ya se fue a la holding, no, por mucho que lleven a juicio y demás a la sociedad operativa, pues no se puede ya tocar, ¿vale? A ver, siempre y cuando se haya sacado de la sociedad operativa de forma legal, ¿vale? Y que no haya sido, pues bueno, pensando en que iba a llegar una sanción, ¿vale? Es decir, no puedes coger, tener problemas legales con lo que sea, que tu sociedad en España cuenta a lo mejor con 1 millón de beneficios en ese año y decir, bueno, pues lo saco ahora rápidamente antes de que pase nada, ¿vale? Esto tiene que ser antes de que tengas esos problemas, es con el dinero que has ido ganando, atesorando antes, ¿vale? Y luego, bueno, por supuesto, podrías decir, vale, pero también podría simplemente pasarme este dinero directamente a mí, no necesito una holding para ello, ¿no? Bueno, hay casos en los que a lo mejor vives en un país en el que sí que pagas impuestos sobre los dividendos y a lo mejor te interesa más hacer las inversiones
a través de una empresa, porque así no has tenido que pagar impuestos sobre dividendos. Por ejemplo, si resultara ser que esta persona vive en España, pues a lo mejor decide que, bueno, a lo mejor la holding en lugar de tenerla en Chipre o en Malta la tiene en España, pero decide que va a invertir con una holding en lugar de traspasarse el dinero, los beneficios de la empresa operativa a sí mismo y pagar primero el impuesto sobre dividendos. Porque de esta forma, si está invirtiendo con su holding, dispone de más dinero para invertir y puede hacerlo crecer más rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, la holding puede en ese sentido funcionar para, bueno, para hacer crecer más rápidamente tu dinero y también para controlar simplemente el flujo de beneficios al socio. Porque, bueno, pues a lo mejor dices, bueno, pues este año yo no quiero recibir, quiero repartir los dividendos, pero no quiero recibirlos todavía y tener que pagar impuestos en el país en el que estoy, ¿vale? Así que nada, estas serían las 4 razones por las que podéis querer montar una holding. Os recuerdo el tema de los convenios para evitar retenciones sobre dividendos o sobre royalties o lo que sea. Luego, por otro lado, el tema de que si vendéis participaciones de filiales, pues no tributarían si las vendéis a través de una holding. La protección de activos y el control del flujo de beneficios, es decir, el control de cuánto dinero te está llegando a ti como beneficiario último. Y esto ha sido todo por hoy. El tema de las holding es bastante complicado, es decir, si no os ha quedado del todo claro para qué son las holding, tampoco os preocupéis. Pero bueno, que sepáis que normalmente para la mayor parte de las personas, las holding solo son interesantes para separar realmente el beneficio, vamos, las inversiones a lo mejor de lo que es el negocio operativo, pero bueno, si estáis en un país en el que de todas formas vais a pagar impuestos sobre los dividendos y tal, a lo mejor no tiene tanto sentido el montar una holding.